Muy bien, pues para dar inicio a este evento, me voy a permitir leer la semblanza de nuestro instructor invitado, que es José Francisco Arreguín Hoyos. Académicamente, él es ingeniero mecánico por la Universidad Tecnológica de México, grado que alcanzó en el año 2004. También cuenta con formación en un diplomado de Six Sigma por el Tecnológico de Monterrey, campus de la Ciudad de México. En 2012 formó parte de los miembros del Seminario de Administración de Negocios por la Universidad Tecnológica de México. 4 años después se convirtió en miembro del Colegio Mexicano de Profesionales de Gestión de Riesgos y Protección Civil y cursó el diplomado en Gestión de Riesgos de Desastres por la Universidad Anáhuac. Pues muy bien, vamos a cederle la palabra a José Francisco Arreguín. Muchas gracias, ingeniero, por acompañarnos esta tarde. Con gusto le cedemos la palabra. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. No sé si tengo problemas se actualizó la computadora y ya no me está funcionando bien la cámara. Mil disculpas por eso, pero bueno, pues les agradezco muchísimo a todos por habernos acompañado. Digo, creo que tenemos un quórum bastante nutrido. Estoy viendo más o menos de dónde vienen todos, pues muchísimas gracias. Espero más o menos poder atender un poquito sus expectativas, en el sentido de que podamos ver y atender claramente este tema. Y voy a querer más o menos ver algo un poco más sencillo que eso, y no por eso va a ser menos interesante, sino todo lo contrario. Permítanme nada más, déjenme abro la presentación para que podamos iniciar, ¿no? Y siempre me ha gustado de alguna manera atenderlo al nivel de las personas, en el sentido de que hay veces que hablamos demasiado técnicos y pues, digo, no todos tienen que aprender y tienen que saber algunas cosas. Y como tal, por eso de alguna forma desarrollé en algún momento este tipo de presentación. Esta presentación, bueno, es para personas con mediano conocimiento, no tienen que tener un amplio conocimiento, y en el sentido de que podamos entender claramente cómo operan y cómo funcionan dentro de los establecimientos. Cualquier tipo de establecimiento, ya sea mercantil, de servicios, y que de alguna manera nosotros laboramos, bueno, en ese mismo vamos a trabajar. Y para esto, bueno, pues siempre antes de iniciar, pues tenemos que desarrollar obviamente los protocolos. ¿Qué es protocolos, no? Pues repasemos de alguna manera todas las medidas de seguridad. Si por alguna situación sonara la alerta sísmica o algún tipo de alarma en donde están todos, me gustaría que abrieran los micrófonos y pudiésemos platicarlo un poquito más. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Pues Tomar las medidas de lugares de prevención. seguridad. Sí, La muy bien. Sí. no me contigo. Perdón, Sí. perdón. Recordemos que si suena la alerta sísmica, que digo es muy probable, y los que están en la Ciudad de México ya sabemos que es algo habitual, por lo menos una vez al año nos suena la chicharra. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? María del Rosario Aro, adelante. Pues ir a la zona de menor riesgo. Muy bien, ir a la zona de menor riesgo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, si estamos en niveles superiores o si alcanzamos a salir, dependiendo también del análisis que hagamos, ¿sí? De alguna manera tenemos que salir al punto de reunión, ¿no? Perfecto, excelente, en esta parte muy bien, ¿sale? Y ahora sí, entonces vamos a comenzar. Y para esto, de alguna manera, bueno, pues entendamos cuál es la función del brigadista. ¿Y qué esperamos nosotros o qué consideramos que sería un brigadista? No sé si alguien más o menos quiera levantar la mano. Bien, adelante, María Rosario. Pues un brigadista es la persona que está asignada a, valga la redundancia, a una brigada en específico y que tiene funciones, por lo tanto, también específicas. Claro, excelente, muy bien, ¿sí? Entonces, estamos hablando que es una persona que está preparada de alguna manera, ¿sí? Capacitada, ¿sí? Equipada y de alguna manera adquiere ciertas funciones para aplicarlos. Y para eso, pues tenemos que tener conocimientos previos, ¿no? ¿En qué? Pues en la gestión integral de riesgos y protección civil, ¿no? Dependiendo de alguna manera de dónde estamos ubicados, y los que estamos en la Ciudad de México sabemos que hay 3 tipos de zonas, subsuelos, ¿sí? Y además de eso, bueno, pues no es lo mismo estar en un piso número 29 que estar en planta baja, ¿no?
los sismos de alguna manera, los que los hemos percibido, pues sabemos que es diferente, ¿no? En todas las situaciones. También no es lo mismo un inmueble pequeño que un inmueble grande donde tengamos demasiadas personas. Y para esto, pues también hay que prepararnos de alguna manera, ¿no? Dependiendo si manejamos gas, sustancias químicas peligrosas, ¿sí? O alguna otra, de alguna forma, que también tenemos que buscar la contención. Y para esto, bueno, pues siempre de alguna forma, en todo momento y en todo lugar, ¿sí? Existen las brigadas de protección civil. Entre todos ellos van a crear un comité interno de protección civil. Este comité lo que nos va a permitir de alguna manera es un órgano de toma de decisiones importante, ¿no? Y hacia quién de alguna manera, en el caso de una empresa o institución. ¿Eso por qué lo comento? Porque igual ustedes saben que en una situación de emergencia, bueno, el alcalde no es el que toma el mando, sino es el director de protección civil, en el sentido de que es la persona que está mejor preparada o capacitada para de alguna manera llevar a cabo un rumbo de emergencia o desastre. Y bueno, pues siempre de alguna forma también tenemos un organigrama, ¿no? En este organigrama, bueno, pues tenemos el coordinador primeramente, que es quien asume toda la responsabilidad. Posteriormente siempre tiene que haber un segundo a bordo, que es el suplente mismo, y dependiendo del tipo de inmueble, ¿no? Puede ser uno o varios edificios, ¿sí? Donde de alguna manera pues también tenemos que tener por lo menos uno por cada ellos, y de hecho también hasta un jefe de piso, ¿no? Por cada uno de mis niveles. Y ahora sí, bueno, pues tenemos de alguna manera la figura de las brigadas, ¿no? Que es la de primeros auxilios, comunicaciones, prevención, combate y extinción de incendios y evacuación, ¿no? Y sobre ellos mismos también pueden haber jefes de las brigadas y brigadistas mismos que también colaboren y participen, ya dependiendo del número de personas y el número de personas que vamos a atender, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito qué hace el coordinador, ¿no? El coordinador al final de cuentas dice que gestiona el presupuesto. Entonces no puede ser cualquier persona, ¿no? Tiene que ser una persona de alto rango o nivel, porque de alguna forma él va a tomar decisiones, decisiones importantes en cuestión de que si hay que salir, si hay que invertir, ¿no? Si hay que dejar de hacer las cosas para de alguna manera salvaguardar la vida, dictar acciones preventivas, evaluar de alguna manera la situación en la que nos encontramos, ¿no? Pedir todos los informes a todos los jefes, ¿sí? De cada una de las brigadas, al jefe de edificio y al jefe de piso, hacer de alguna manera los informes de las condiciones como tal, verificar los avances de mantenimiento. Sabemos que el mantenimiento es una acción de prevención muy buena y eficaz que nos ayuda a evitar las posibles situaciones, ¿no? Checar la capacitación de alguna manera de cada uno de ellos y ver el nivel y la capacitación, conforme de alguna manera si son personales que tenemos alta rotación o podemos continuar de alguna manera con las capacitaciones anteriores, ¿no? Organizar las sesiones, ¿sí? Del Comité Interno de Protección Civil, evaluar los resultados, checar los simulacros, ¿no? Que es muy importante, y de alguna manera coordinar todo el Comité Interno de Protección Civil. En el caso del jefe de edificio, bueno, pues él tiene que identificar los riesgos según el tipo de inmueble y todo lo que conlleva, ¿no? Además, verificar de alguna forma el croquis, ¿no? Para entender claramente qué es lo que yo tengo, ¿no? Diseñar todos los escenarios posibles, ¿no? Poner las señalizaciones oportunas, ¿sí? Según de alguna manera los inmuebles, ¿no? Establecer el puesto de mando en caso de tener que evacuar el inmueble, ¿sí? Evaluar el desempeño de las mismas brigadas, checar también igual los avances de la capacitación y la preparación del mismo, ¿sí? Supervisar los simulacros, realizar el informe de los simulacros y tener una constante comunicación efectiva con todos los brigadistas. Además de eso, bueno, pues el jefe de edificio pues tiene que supervisar las áreas, mitigar todos los riesgos, ¿no? Hay riesgos que no podemos evitar, pero sí los podemos de alguna manera reducir, ¿no? Sabemos que, bueno, pues los sismos nunca vamos a poder evitarlos, y pues en algunas partes las inundaciones, pero sí podemos hacer que de alguna manera nos impacte un poco menos. Revisar las rutas de evacuación, crear una evaluación de alguna manera inicial de cómo estamos, ¿sí? En todo el piso, tener el mando prácticamente del piso y coordinarnos con los brigadistas, tener una comunicación asertiva, coordinar el repliegue en caso, por ejemplo, de pisos superiores donde ya no alcanzamos a salir, ubicar prácticamente el personal de las brigadas, contar con el censo del mismo para dar un censo final y un poco más certero y más rápido, conocer todas las rutas alternativas, ¿no? En algunos inmuebles, dependiendo del tamaño, sí, hay algunos que rápidamente podemos tener dos o tres salidas, ¿sí?
y de alguna forma pues también generar un flujo efectivo, ¿no? La evacuación efectiva, mantener la calma, ¿sí? Dar una señal de desalojo, actualizar todos los equipos, yo digo, pues, tanto botiquines como equipos contra incendio, ¿sí? Dependiendo del inmueble, verificar el desalojo e informar al jefe de edificio la situación en la que nos encontramos. Ya muy particular, bueno, en el caso de primeros auxilios, primeramente, tener una planeación de todas las actividades a realizar, ¿no? ¿Qué capacitación específica necesitamos para poder llevar a cabo nuestras funciones principales? Coordinar el servicio médico, ¿sí? En caso de tenerlo, digo, no todos los inmuebles lo tienen. Actualizar los botiquines, establecer el puesto. Sabemos que si por alguna situación de emergencia tenemos que salir, no podemos estar dentro del inmueble y tampoco podemos atender a las personas dentro del inmueble. Entonces tendríamos que buscar un espacio libre de cualquier persona que de alguna manera nos genere alguna situación de emergencia y ahora sí, ahí poder atender a las personas, ¿no? Portar el distintivo blanco, digo, para que de alguna manera sea más fácil la ubicación, dar los primeros auxilios bajo la norma 03 de la Secretaría de Salud y tener un control de padecimientos y además tener un inventario del material. Hablando del control de padecimientos, bueno, sería muy recomendable que tuviésemos fichas médicas en cada una de las personas que habitan los inmuebles, porque así sería mucho más fácil la atención médica. En caso, por ejemplo, de prevención, combate y extinción de incendios, primeramente identificar todas las áreas posibles, ¿no? Que de alguna manera pudiesen generar algún tipo de incendio y también entender qué tipo de incendio es el que se propaga, ¿no? Y ahora sí, con esto, pues podemos mitigar los riesgos. Una vez que tengamos eso también, detectar qué equipo podríamos utilizar y tener en cuenta, ¿no? Además de crear una bitácora de mantenimiento. Ya por lo menos de los extintores tenemos que tener una bitácora y si tenemos detectores de humos, hidrantes o algunos otros equipos contra incendio, pues también igual llevar una bitácora del mismo. Hacer todas las actividades convenientes para de alguna manera estar preparados y listos en caso de una tensión. Tener un directorio actualizado. Y ustedes saben que a veces por cambios de administración, de repente ya no tenemos el teléfono directo de bomberos, entonces nunca está de más. Y también recordemos que no hay una estación de bomberos por cada alcaldía, sino hay por zonas. Entonces de repente llegan a cambiar algunas zonas y es mejor que tengamos el teléfono directo, ¿sí? Y a la mano para poder de alguna forma atender. Además de esto, bueno, pues tener una conciencia, ¿sí? De que de alguna manera tenemos que hacerles ver a todos que no podemos dejar conectados todos los equipos ni alterar de alguna manera los suministros de instalación eléctrica, derivado que esto pues puede generar un cortocircuito, ¿no? Y algunas otras maquinarias que de alguna manera generan también altos riesgos y pueden provocar un incendio. Sobre todo esa parte es donde tenemos que ayudarnos todos y entender claramente que es una función principal de la brigada contra incendios. Bueno, pues igual realizar simulacros en una situación que pudiese generar algún incendio, ¿sí? Cortar los suministros tanto de energía eléctrica, de gas o alguno otro de química, de alguna sustancia química peligrosa, por ejemplo, como en laboratorios, también es importante hacerlo, ¿no? Tener los planes, tanto plan de evacuación, un plan de atención, ¿no? De emergencias y un plan de acción en caso de tener un incendio ya declarado que no podamos controlar, ¿no? Tener un buen uso de los equipos como tal, ¿sí? Tener una muy buena localización de todos los equipos contra incendio, valorar el incendio y tomar buenas decisiones, mitigar los daños y conocer exactamente los equipos y la infraestructura con la que contamos. En el caso, por ejemplo, de evacuación, bueno, primeramente es verificar en las rutas de evacuación. Muchas veces en algunos pasillos se llegan a cerrar un poquito en el sentido de que llegamos a utilizar algunos materiales, colocamos cajas y ya de alguna manera se vuelve difícil el acceso. Entonces, siempre y en todo lugar, si vamos a instalar algunas rutas, esas rutas tienen que estar libres de obstáculos. Checar de alguna manera las zonas de menor riesgo, ¿sí? Las zonas donde vamos a colocar los puntos de reunión, ¿no? Tener una dirección de los grupos y saber de alguna manera llevarlos a cabo. Si tenemos diferentes alternativas de salidas, bueno, pues dividir claramente a los grupos para tener un flujo efectivo. Apoyar a personas con discapacidad, eso ya de alguna manera la norma 08, ya directamente nos volvemos, generamos una inclusión directamente con ellos, ¿no?
conducir las zonas de menor riesgo, ¿sí? En caso de tenerlo que hacer, checar las rutas alternas. Hay algunas salidas de emergencia que a veces se bloquean o se cierran por medidas de seguridad, pero cuando las requerimos, el problema es que ya no están disponibles, ¿no? Coordinar de alguna manera también el regreso una vez que haya pasado la emergencia y podemos regresar a instalaciones. Ahora sí, también en esa parte tenemos que revisarlo correctamente. Coordinar el repliegue en caso de situaciones o áreas donde ya no alcancemos a salir al punto de reunión, ¿sí? Revisar todos los procedimientos completos, contar con todo un equipo adecuado, ¿sí? Rescatar de alguna manera a las personas en caso de quedar atrapadas en el inmueble y evaluar de alguna manera los inmuebles. Y en el caso, por ejemplo, de la Brigada de Comunicaciones, pues primeramente tenemos que actualizar el directorio. Sabemos que tenemos todavía el número de emergencia, el 911, pero el número de emergencia se vuelve un call center. Entonces, lo ideal sería tener el directorio directo de alguna manera de esas personas. Además de eso, es que me estaba dejando, ahí está. Además de eso, tener una comunicación efectiva, reclutar de alguna manera a la gente, invitar a la gente a participar en las brigadas. Lo ideal es de que podamos tener por lo menos 2 personas por cada 10, ¿sí? Para poder tener un mejor control, ¿no? Recabar todo el material completo, ¿sí? Dar las instrucciones, restringir el acceso y por lo menos a los medios de comunicación o a algunas personas. Y a veces también llega a pasar de que quieren regresar al inmueble por algunas pertenencias. Entonces ahí también ya si ya no es factible, no tenemos que dejar esa parte, ¿no? Asignar ubicaciones claramente, los puntos de reunión, zonas de alguna manera de menor riesgo, sí. Coordinar las instrucciones, crear las bitácoras, ¿sí? Tanto de mantenimiento como de los informes, de los simulacros, hacer las llamadas oportunas, ¿sí? A los teléfonos de emergencia, de preferencia directos, tomar todos los datos y tener una comunicación constante con todas las brigadas. Prácticamente la brigada de comunicaciones se vuelve un nodo entre el coordinador, el suplente, el jefe de edificio, el jefe de piso y todas las demás brigadas. Estar de alguna manera en el puesto para cualquier atención, ¿sí? Hacer los reportes convenientes y crear los formatos necesarios. De preferencia, los formatos pues tienen que ser únicos y específicos, ¿sí? Para lo que yo necesito. ¿Qué tendrían que hacer todos? Pues primeramente a crear una difusión en la población fija, ¿sí? Para poder de alguna manera entender claramente qué tenemos que hacer en caso de una situación de emergencia o desastre. ¿Y por qué lo tenemos que hacer antes de? Porque si lo hiciéramos en el momento, prácticamente se volvería un caos. Ya no les podemos explicar a la gente por qué tienen que salir por algún lado, ¿no? O por qué tienen que llegar o salir lo más pronto posible. Eso tiene que ser previo de alguna manera a una situación de emergencia. Accionar de alguna forma el equipo de seguridad, dar la voz de alarma, ¿sí? Todos en ese momento cuando activamos, bueno, nos levantamos, ¿sí? Tomamos de alguna manera el equipo necesario y tiene que ser en el menor tiempo posible y ahora sí ponernos en nuestro puesto. Conservar la calma, que bueno, yo le llamo más como tener un poquito más de nervios de acero, porque somos el ejemplo de alguna manera y no podemos entrar en una situación crítica, ¿no? De crisis. Entonces sí tenemos que de alguna manera entender claramente que nosotros somos ejemplares para todos los demás. Utilizar los distintivos, bueno, pues ahí estamos viendo los colores de cada uno de ellos, ¿sí? Suplir o apoyar. Esto es en una situación en la que por lo menos en algún momento puede que se relaje un poquito mi función y a lo mejor se cargue un poquito más la función de mi compañero. Entonces ahí sí yo de alguna manera puedo ya suplirlo o apoyarlo en este sentido, ¿no? Cooperar con los cuerpos externos, pues ya sea ambulancias, bomberos, policía, protección civil o algún otro que de alguna manera necesitemos. Y tener reuniones con nuestras brigadas periódicamente para de alguna manera llevar a cabo los avances y seguimientos del mismo. Las necesidades que tengamos, equipos y todo lo demás que conlleve con lo mismo. ¿Cómo interactúan las brigadas? Si por alguna situación alguien da la voz de alarma, ¿a quién tendríamos que avisarle en esa parte? Yo les recomiendo que si es una alarma silenciosa, en el sentido de que, bueno,
hay una situación especial donde no tengamos algún sistema de alarma, pues a quien tendríamos que avisarle directamente sería la Brigada de Comunicaciones, ya que la Brigada de Comunicaciones tiene que tener enlace con todas las demás brigadas y en ese momento se activan como tal. Al activarse, bueno, si por alguna situación hay que evacuar, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Sí? En ese momento, quien nos avisaría sería la Brigada de Comunicaciones si llegase a faltar alguien. ¿Para qué? Para que esté consciente la Brigada de Evacuación y de alguna manera desarrolle un mecanismo de un sistema inteligente para un ingreso y búsqueda necesaria de la persona. Además de eso, bueno, pues siempre va a estar directamente listo y presto ¿para qué? Para saber si tiene que atender alguna emergencia o generar alguna llamada de emergencia. Derivado que las personas, por ejemplo, la brigada de incendios o la brigada de primeros auxilios, ¿sí? Van a estar atendiendo y haciendo una medida de contención. Por esa situación, de alguna manera, pues bueno, la brigada de comunicaciones se vuelve un apoyo especial. Y bueno, pues toda esta información y comunicación tiene que estarse actualizando segundo a segundo. No puede de alguna manera quedarse atrasado. ¿Por qué? Porque esta información la recaba de alguna manera la Brigada de Comunicaciones y tiene que informar a todos si las actualizaciones, si ya se encontró a toda la gente o ya están todos afuera, si vamos a requerir cuerpos de emergencia externos, ¿sí? Y automáticamente los vamos desarrollando. Bien, vamos a ver algunas recomendaciones como tal. Recordemos un poquito la parte del sismo del 2017. Aquí lo que estamos viendo que es de alguna forma la República Mexicana y los puntos o los números que tenemos aquí son los sensores que se han instalado a lo largo de la República Mexicana. No quiere decir que todos ellos estén activos, solamente 97 de ellos son los que están activos. Y ellos, por lo regular, bueno, pues sabemos que como dato duro, el 75% de los sismos provienen de alguna manera de la costa y más en la parte de Guerrero, en la parte de Oaxaca y Chiapas. Pues ahí es donde se van colocando todos los sensores, los que están activos. Todos los demás por el momento no están activos, ¿sí? Y vamos a recapitular un poquito lo que pasó en el 2017. Y voy a poner como un punto medio de alguna manera en la Ciudad de México. Y en el 2017 el origen del sismo no fue exactamente en la costa, sino fue exactamente entre Puebla y Oaxaca. Entonces, algunas personas se quejaron, ¿no? O me decían, es que no sirve el alertamiento sísmico porque, pues, primero sonó, primero se sintió el sismo y después sonó la alerta sísmica. ¿Qué caso tiene entonces que me avise con ese tiempo, ¿no? Pero sí, dependiendo de alguna manera de cómo funciona. El sismo, pues recordemos que es un movimiento de placas tectónicas, pero crean unas ondas. Esas ondas es muy parecido como si yo tuviese un lago muy tranquilo y dejo caer una piedra enorme, ¿no? Se van creando unas ondas en unas pequeñas olas y más o menos así funciona la parte del sismo. Digo, no se va a ver como tal, sino simplemente se va a simbrar o se va a tener un pequeño movimiento. Y ese movimiento pues va avanzando. Conforme va avanzando, bueno, pues se va desintegrando. Pero el problema es de que en la Ciudad de México hace más de 500 años, pues teníamos un lago. Y por el tipo de suelo donde se mandó secar, pues se amplifica de alguna manera la onda sísmica. Y es por eso que, bueno, pues sabemos que nos puede atacar y nos ataca muy fuerte, ¿no? O sea, ya se va disminuyendo, pero al llegar a la Ciudad de México y más en la zona 3 que fue del lago, ¿sí? Se amplifica la onda. Entonces ahí es donde nos impacta más. Y es por eso que, bueno, las personas que llegaron a vivir el 85, pues prácticamente impactó mucho más en la Ciudad de México que en el origen. Aquí, por ejemplo, en este caso, bueno, pues como va avanzando la onda sísmica, tiene que llegar a tocar el sensor para que el sensor nos avise. Y como los sensores nada más los tenemos en la costa, pues aquí tendríamos que ver qué ocurre primero. Vamos a hacer una simulación de tal y me gustaría que observaran cómo va avanzando de alguna manera el sismo, ¿no? Ahí va avanzando la onda sísmica, ¿sí? Y pueden ustedes ver claramente qué llegó primero, si llegó primero a la Ciudad de México o primero llegó a tocar de alguna manera los sensores, ¿no? Y de ahí es como podríamos entender por qué en este caso, pues no, probablemente podamos decir que no funciona la alerta sísmica, pero no es que no haya funcionado,
es que no podemos tener sensores en todos lados, ¿no? Y esa es la situación. Y vamos a ver un poquito algo más sencillo. Y para esto, bueno, pues hice un diagrama de unos edificios. Si ven en el centro tenemos exactamente una cafetería, ¿sí? En la cafetería del lado derecho vemos un cine, del lado izquierdo hay unas unidades habitacionales, todavía un poquito más a la izquierda hay una clínica dental y al lado del cine pues tenemos un hotel. Enfrente de la cafetería tenemos una panadería. Del lado izquierdo de la panadería está una farmacia y hasta la esquina tenemos una iglesia, ¿no? Del otro lado de la panadería, bueno, es una tienda de herramientas y un poquito más allá, pues tenemos una cafetería. Atrás exactamente de la cafetería que estamos considerando nosotros, pues tenemos una tienda de hamburguesas y del lado izquierdo hay un centro comercial. Si lo vemos del otro lado, bueno, del otro lado donde están las hamburguesas, hay una escuela y posteriormente hay una pizzería. Podemos ver en las partes extremas, que está en la parte superior, un hospital y en la parte inferior una estación de bomberos. ¿Esto por qué lo comento? Porque es importante que también identifiquemos nuestros riesgos externos. Y para eso, bueno, pues ya le estaba comentando, ¿no? Que aquí tenemos de alguna manera la cafetería. La voy a iluminar de color rojo para que todos lo podamos ver claramente, ¿sí? Y ahora sí, si se fijan, tenemos un radio de 500 metros. En ese radio de 500 metros, bueno, ya vimos exactamente los tipos de inmuebles que tenemos, ¿sí? Y qué tanto me impactaría. Y para eso, bueno, pues vamos a hacer de alguna manera una selección, ¿no? Y vamos a empezar de los riesgos externos. Vamos a ver primeramente el socio organizativo. Socio organizativo es donde tengo demasiada gente, una concentración de gente que realmente me puede impactar. Y vamos a ver desde el más cercano hasta el más alejado. El más cercano, exactamente de la cafetería que tengo iluminada en color rojo, pues tengo las unidades habitacionales, ¿no? Que las tengo a unos 50 metros. Posterior a ellas, bueno, pues tengo el cine, que lo tengo del otro lado, ¿sí? A 100 metros. Sabemos que el cine, bueno, pues a lo mejor en temporada de estreno, y de repente sí se llega a llenar, y bueno, pues se aglomera demasiada gente. En la parte de atrás, bueno, pues tenemos el centro comercial que a pesar de que está a unos 400 metros, hay una probabilidad de que nos impacte y más de que sabemos que va a concentrar un gran número de personas. Y además, pues un poquito más alejado, tenemos una iglesia, que bueno, la iglesia no solamente en los días domingos, sino también en los días 28, y llega a juntarse demasiada gente, y como tal, bueno, pues también a veces puede llegar a ser un poquito difícil, ¿no? Además de eso, pues tengo una escuela que está un poquito más alejado, ¿sí? Y esa escuela, bueno, pues sí, también igual en ciertos horarios existe una movilización muy grande. Aparte del riesgo socioorganizativo, tengo riesgos químico-tecnológicos que de alguna manera pueden provocar algún tipo de incendio, ¿no? Y enfrente de la cafetería, sí, ¿qué tenemos? Es una panadería, lo habíamos visto. Entonces, en esa panadería, pues sabemos que genera un riesgo bastante grande, ¿no? Además de eso, bueno, pues lo vemos un poquito de este lado, la farmacia, ¿no? Por todos los productos químicos que de alguna manera manejan. Y bueno, también otro tipo de riesgo que tengo es el sanitario ecológico. El sanitario ecológico, ¿sí? Y tengo la clínica dental que la tenemos del lado izquierdo. Y bueno, pues no podemos dejar pasar todavía un virus que todavía sigue desde el 2019 y no se ha podido erradicar al 100%, entonces también hay que considerarlo. Ya que tenemos estos riesgos externos, tenemos que considerar otro tipo de riesgos externos también importantes, ¿no? Esos probablemente no se lleguen a ver, pero entendamos que existen todavía. Aquí les muestro, por ejemplo, unas fallas geológicas que tenemos ahí en Iztapalapa, ¿sí? Derivado de todos los cerros que tenemos alrededor. Los cerros, de alguna forma, son pequeños volcanes que se van formando con el paso de miles de años. Esos cerros van creciendo con el paso del tiempo y bueno, pues como sabemos que la Tierra no es elástica, lo que ocurre alrededor es de que se va fracturando la Tierra. Y aquí podemos ver de alguna manera, no lo vamos a ver físicamente si vamos al lugar, pero para eso nos ayudan los atlas de riesgo, ¿no? Tenemos atlas locales, estatales y nacionales, ¿sí? Y otro punto importante que les había dicho es la zona geotécnica o el tipo de suelo que vemos, ¿no? Aquí si vemos en color azul, que bueno, de alguna manera es el color que determina la Secretaría de Gestión de Riesgos,
¿sí? Es donde pasó el lago por ahí. Entonces ahí mismo también sabemos que la onda sísmica va a impactar un poco más en la onda del lago que en la zona 3 que en las otras zonas, ¿no? En las otras zonas todavía va a impactar menos. Además de eso, bueno, pues vamos a detectar un poquito los riesgos internos. Para los riesgos internos, ¿sí? Pues si tenemos una cafetería de 2 niveles, pues tenemos el riesgo eléctrico, ajá, que tenemos que detectarlo, y el riesgo por gas, ¿no? Aquí lo colocamos. También eso, bueno, un punto a considerar también es la antigüedad del inmueble, ¿no? ¿Qué tanto de alguna manera estructuralmente hablando sea resistente el inmueble? Y ahora sí, con todo esto, bueno, pues tenemos que ver también los riesgos circundantes, ¿no? Los más cercanos. Esos probablemente en un atlas de riesgos no lo veamos, pero habitualmente pasamos por ahí, ¿sí? Y pues recordemos que en el 2017 se cayeron varios transformadores, por los cuales pues tenemos que considerarlo también en una próxima situación, ¿sí? Además de los árboles que ya están viejos o secos, que sabemos que en temporada de lluvias se pueden caer, o en algunas ráfagas de viento que han ocurrido, pues también igual hay una probabilidad de que se puedan caer. Y bueno, también dependiendo de alguna manera del inmueble, va cambiando el entorno, a veces empieza a crecer un poquito la parte de la inseguridad. Ya con todo esto, bueno, pues ¿qué más de alguna manera necesitaríamos saber o revisar para analizar todos los riesgos que tenemos? ¿Sí? Un punto importante, pues bueno, es los aspectos específicos del lugar, ¿sí? Para crear todas las medidas de mitigación y atención en caso de una emergencia o desastre. Y por ejemplo, en el caso de una cafetería, ¿qué sería prácticamente indispensable tener en consideración, ¿no? En consideración, pues tendríamos que considerar de alguna manera una atención de emergencia rápida, pues es un posible atragantamiento, ¿sí? O de alguna manera algún paro cardíaco. Entonces, sobre eso mismo, bueno, pues sería prácticamente indispensable que el personal que labora ahí tenga por lo menos ese conocimiento para que lo pueda llevar a cabo. ¿Algo más ustedes consideran que sería necesario atender? Bueno, pues yo les recomendaría que, bueno, pues nunca está de más invitar de alguna manera a especialistas en el área para que también igual nos quite un poquito la venda de los ojos, que a veces nos cegamos y ya no alcanzamos a visualizar claramente algunos puntos importantes. Y sobre ese mismo, pues ya podemos ir trabajando. Ya una vez que tenemos de alguna manera identificados todos los riesgos, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer algunas medidas de mitigación, prevención, ¿sí? Y previsión. Y para eso, bueno, pues igual retomemos nuevamente nuestra cafetería. Ya habíamos tenido identificados nuestro riesgo eléctrico y de gas. Y ahora sí, pues, ¿qué tendríamos que poner? Pues todos los señalamientos, extintores, detectores, ¿sí? Botiquín, zonas de menor riesgo, ¿no? Para todas las personas que de alguna manera vayan a visitarnos. Entonces, con todos estos equipos, ahora sí podemos decir que, bueno, por lo menos reducimos un poco, ¿sí? El peligro o la amenaza misma. No quiere decir que la evitemos, digo, eso no lo vamos a evitar al 100%. Y sobre esto mismo, pues, ¿qué sería también desarrollar todos los protocolos y planes de actuación, ¿no? En el sentido de que si yo sé que de alguna manera me va a impactar la lluvia, me va a impactar el sismo, hay una posibilidad de que se cree un incendio, pues tengo que crear un plan específico por cada uno de ellos, con la condición y el entendimiento que pues no todos funcionan igual. Ya una vez que creo todo esto, ahora sí, que tengo que también pensar las medidas de contención, ¿sí? Habíamos hablado que no siempre, de alguna manera, en todos nuestros perímetros de 500 metros, tenemos una estación de bomberos o un hospital cercano a nosotros, pero algo que tenemos que considerar que es, ¿no? La contención del mismo. ¿Cuánto tiempo de alguna manera, sí, me va a llevar el que me asistan a mí? Ahí es donde yo tengo que considerar esa parte. Además de eso, pues también tanto de un hospital como de bomberos. Bien, y ya una vez que desarrollamos todo esto, ¿qué nos conviene hacer? Pues podemos hacer un ejercicio de simulacro. Este ejercicio de simulacro nos sirve de alguna manera para poder entender claramente y detectar áreas de oportunidad, ¿sí? Yo quisiera hacerlo ahora, en este caso al revés. Me gustaría yo de alguna manera hacer un simulacro y que ustedes fueran mis evaluadores,
con todo lo que han aprendido, con todas esas pláticas y cursos que han llevado a cabo, indicarme de alguna manera qué áreas de oportunidad o qué puntos específicos todavía me faltaron. ¿Les parece bien? Bien, vamos a iniciar entonces, ¿vale? Entonces, como en esta parte, yo voy a crear un simulacro a través de un incendio. Aquí tengo el incendio. Y el brigadista de la brigada de incendios va a tomar el extintor y en ese momento lo va a atacar. Llega corriendo la brigada de comunicaciones, ya está listo, ¿sí? Esperando para saber si tiene que llamar o no a los bomberos. Además de eso, otro brigadista toma el segundo extintor y está listo para atacarlo. Llega corriendo el de la brigada de primeros auxilios para atender cualquier situación posible, ¿no? Ya sea por una lesión o accidente. Además de eso, llega la brigada de evacuación y en ese momento, ¿qué hace? Delimita el área para poder de alguna manera empezar a evacuar a todo el personal. Ya una vez que todos salen, ahora sí, los vamos a llevar de alguna manera al parque. Y para llevarlos al parque, pues bueno, vamos a parar el tráfico y ahora sí llevamos a todos al parque. Bien, yo ya terminé mi simulacro. ¿Alguien me podría decir, por favor, qué actividades me faltaron? Adelante, los micrófonos están abiertos. Hola, buenas tardes. Oye, me da la impresión que faltó de la brigada que lleva los teléfonos y esto para avisar a los bomberos en determinado momento. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿O todo salió perfecto? Yo tengo una duda. ¿Sí sale la de la brigada de primeros auxilios? ¿Va a salir por esa puerta que salió? Muy buena pregunta. Aquí, ¿qué tendríamos que tener en la brigada de primeros auxilios? ¿Dónde sería el lugar estratégico que se tendría que colocar? Es que está saliendo por donde está el fuego, entonces pues no puede salir por ahí. No, entonces no está la señalización de donde él debe de estar colocado o el módulo, lo que tenga, donde los va a atender. Y tampoco me queda muy claro cuáles son la ruta que va a seguir, hacia dónde van a salir. No vi hacia dónde están las flechitas. Bien, muy bien. Entonces, un punto importante que sí lo está mencionando es de que no puedes atender una atención médica prácticamente donde está la emergencia, sino tienes que buscar todavía un espacio que esté libre de cualquier cosa que pueda llegar a de alguna manera dañarte a ti y dañar a la persona que vas a atender. ¿Sí? Y como tal, bueno, sería como un puesto de alguna manera de atención médica, ¿no? Entonces, sí, muy bien esa parte. Y en cierta teoría, por eso la brigada de evacuación buscó delimitar la zona para poder evacuar a todos los demás. ¿Alguien más? Bien, vamos a ver algunos puntos que de alguna manera tenemos que considerar, ¿no? Uno, siempre y en todo lugar, cuando hay un incendio o un sismo, lo ideal es cortar el suministro de energía eléctrica, derivado de que se puede concatenar de alguna forma una situación de emergencia en otra peor, ¿no? En el 2017 se rompieron varias tuberías de gas natural y algunos transformadores se cayeron. El problema es que cuando estaban cerca uno de otro, sí llegó a ocurrir algunos incendios, ¿sí? Y por lo mismo, pues también tenemos que cortar el suministro de gas, ¿no? Un punto importante es de que, bueno, estábamos hablando de una cafetería de un segundo piso y solamente se evacuó un piso, que fue el de abajo. Además de que, en lo que había mencionado ella, ¿no? Tenemos que atender o establecer un puesto de atención médica, ¿sí? En una zona de menor riesgo. Tenemos que crear un censo de la población del inmueble, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que realmente todos salieron? Solamente con el censo mismo. Además de que no hubo una evaluación del mismo simulacro, ¿no? Para saber si lo cumplimos en tiempo y forma, ¿sí? Si realmente los protocolos fueron correctos o nos llegó a faltar algo más. Tomar los tiempos del desarrollo, ¿sí? Para poder de alguna forma entender claramente si el tiempo que yo evacué es el adecuado. Considerar los cortes de la circulación, solamente paré de un solo lado, pero no paré del otro lado, ¿no? Y si es una de doble vía, o sea, un tránsito de doble vía, simple y sencillamente me puede llegar a impactar, ¿no?
Identificar el punto de reunión, no solamente sacarlos por sacarlos en algún lado, si tenemos que tener claramente todos dónde está el punto de reunión. Y bueno, pues recordemos que tenemos que considerar la inclusión para una evacuación más eficiente, ¿no? Pueden haber personas con alguna discapacidad que entren de alguna manera en el inmueble y tenemos que ayudarlas también a salir. Bien, ya como conclusión nada más, pues tenemos que crear primeramente un diagnóstico. De ese diagnóstico, pues hacemos un análisis y una identificación de todos los riesgos, de los peligros y amenazas que de alguna manera tenemos tanto dentro como fuera del inmueble. Una vez posterior a eso, pues tenemos que crear todas las medidas de mitigación, ¿no? Las medidas que me ayudan de alguna manera a impactar lo menos posible, ¿sí? Los cristales se pueden romper en un inmueble, pero si yo le pongo una mica antiestallante o le cambio a cristal templado, sabemos que no me va a impactar tanto, ¿sí? Y que de alguna manera, bueno, pues eso me reduce un poco el riesgo. Y tenemos que contener ahora sí, después de todo eso, unos planes de acción. ¿Qué vamos a hacer y cómo los vamos a hacer? Y ya para eso, pues hacemos una preparación, ¿no? Que puede ser mediante un simulacro y nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Una evaluación y el desarrollo del mismo. Y con todo eso, nuevamente volvemos a empezar. Es la versión uno, pero tenemos que crear nuevas versiones, ¿no? Nuevas versiones según de alguna manera de lo que estemos identificando e ir avanzando. No podemos quedar siempre en lo mismo, sino simple y sencillamente vamos viendo un poquito más. Esta es la primera parte del curso. Vamos a ver algunos otros partes, pero quisiera primeramente como dejar muy claro esto y saber si hay alguna pregunta para poderla atender. Voy a dejar el micrófono abierto para todos los demás, por favor. Nuevamente, tengo una Sí. duda. En caso de, bueno, la oficina es muy pequeña, solamente hay 8 personas Sí. en el área. Con este número de personas, o sea, cada uno tendría que ser brigadista de alguna, o formar parte de la brigada, o capacitar a los dos, o uno hace multifunciones, o cuál sería la situación en estos casos. Bien. Si los 8 vamos a participar, lo ideal sería que cada uno tuviese su función. Tenemos números suficientes para poder atender una emergencia. Aquí me comenta que son 8 los que elaboran. ¿Cuántas personas pueden llegar a recibir en su inmueble? Pues normalmente, bueno, que pudieran acudir unas 15, más o Ujú. menos el doble. Sí, bien. Sí, le preguntaba esto porque sí es recomendable, más que hacerlo multifunción, a tener un rol cada uno y tener una responsabilidad de cada uno. El problema de crear multibrigadas es de que todos hacen todo, pero a veces dejamos de hacer puntos importantes o dejamos los detalles porque se lo dejamos a alguien más, ¿no? Y ese alguien más pues sigue siendo una persona ambigua. Y en ese sentido, pues mejor le ponemos nombre y apellido a las cosas y le decimos claramente, ¿sabes qué? Tú tienes que cortar el suministro, tú tienes que sacar a la gente, tú tienes que atender a la gente en caso de una situación de emergencia, ¿no? Y tú tienes que llamar a los cuerpos de emergencia. Y sería más fácil la coordinación. Es como en ese mismo inmueble, le aseguro que no todos hacen todo, ¿no? Cada quien tiene su rol y su función, ¿no? Sí, ok. Sí, digo, Y es lo más recomendable, ¿eh? perfecto. Y bueno, pues es que pues, de estas tareas de que salen de la oficina y demás, cuando hay menos personas, Bien, ya si ya sea, son menos de 4, ahí sí tendría que ser multifuncional, porque ya no alcanzan todos a tener cada una de las funciones. ya está. Ok, Sí, bueno, ahí sí, perfecto. Muchas gracias. Lo no de vamos que a a sus considerar. órdenes. Y en el caso de que es oficina, o sea, este diagnóstico, ¿hay que salir a ver alrededor o cuál sería la idea de las digo que es una oficina en un edificio? O sea, el Bien, diagnóstico lo tenemos que hacer con los, con los departamentos, como las oficinas de al lado, o también con los edificios, la calle. ¿Cómo es que sí. se hace el diagnóstico? ¿Serían El solamente el diagnóstico de edificio? alguna manera es entender qué es lo que me conviene más, ¿no? Si salir o quedarme.
Vamos a ver algunos sucesos del 2017 como un ejemplo. Hubo una señora que estaba en su casa, habitación, y cuando siente el sismo sale corriendo, ¿sí? Con el temor de que se vaya a caer su casa, y en el momento que sale, un poste se cae, le cae en la cabeza y pierde la vida. Y esto no fue ficticio, esto fue real. Y el problema es que la casa quedó intacta. ¿Qué le hubiese convenido más a la señora? ¿Quedarse o salir? Quedarse. Quedarse. Pero el problema es que tenemos que hacer el Ujú. análisis correcto de qué es lo que me conviene más y qué es lo que me impacta menos, ¿no? Otro Ya. punto importante que quedó, por ejemplo, en Iztapalapa, había una unidad habitacional donde pues era un edificio de varios departamentos, ¿sí? Y el problema es que varios de ellos, por lo regular, siempre en la planta baja es el estacionamiento. En el estacionamiento a veces se adelgazan las columnas para que puedan de alguna manera tener un poco de mayor espacio y poder albergar la mayor cantidad de vehículos posibles. En el 2017 lo que ocurre es de que sacude el edificio y solamente las columnas donde estaban exactamente en el estacionamiento se fracturan y se caen. Las personas que trataron de salir para evacuar el inmueble, ¿sí? En el momento que tratan de abrir la reja tenía un pequeño juego, ¿no? La chapa. Entonces, al tratar de abrir la chapa, no logran abrirla a tiempo y les cae el edificio encima. Eran 3 personas las que intentaron salir. Todos los demás que estaban dentro del edificio no les pasó nada, porque el edificio ya no les volvió a fracturar, solamente la parte de abajo, ¿no? Y lo mismo, o sea, desafortunadamente a veces dejamos de atender las cosas en el sentido de que nunca tomamos en cuenta que en una situación de emergencia, como el atender una chapa donde a veces tiene un pequeño juego y no puede fácilmente abrirse, ¿sí? Para una emergencia pues se vuelve un punto importante, ¿no? Una situación vulnerable. Entonces ahí es donde también tenemos que tomar en cuenta. Y pues bueno, digo, podemos ver también lo que pasó en el Repsamen, ¿no? En el Repsamen, ¿por qué algunos niños se salvaron y otros perecieron, ¿no? Por la toma de decisiones de la maestra. La maestra, de alguna manera, pues en varios sismos que decían, tranquilos, niños, no pasa nada, sí, vamos a replegarnos, péguense a la pared, ahorita pasa el sismo. Y otras maestras, ¿qué decisión tomaron, no? Vamos a salir los niños porque está temblando, hay que salirse, ¿sí? Hasta ese nivel de toma de decisiones es tan importante donde podemos o no salvar una vida. Entonces, tanto en eso como todas las situaciones, digo, cada uno es un traje a la medida. No podemos tomar una decisión en general porque cada inmueble, ¿sí? Tanto dentro como fuera del mismo, tendríamos que ver en dónde me podría impactar menos. Qué tanto de alguna manera se podría caer el inmueble o las cosas que están dentro y que me pudiesen dañar y qué tanto me puede generar un peligro afuera, ¿no? Si yo afuera luego tengo una avenida grande, recordemos que los vehículos no se van a percatar de que viene un sismo, ¿no? Si yo tengo en Spotify, si yo traigo mi CD, ¿no? Mi música o voy hablando por teléfono, pues no me voy a percatar de que hay una alerta sísmica y probablemente pues, no me voy a detener hasta que yo sienta que el vehículo se me está moviendo de manera diferente. Entonces yo voy a seguir conduciendo. No sé si con eso más o menos puedo responder a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Sí, para servirle. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo, Rosario, de Instituto Marillac. Sí, gracias. Justo yo estoy en la brigada de primeros auxilios y estamos Sí. adecuando bien nuestro protocolo. Y hay algo que yo siento que está un poquito ambiguo, que es los traslados. En el dado caso que haya un siniestro y tengamos un lesionado, esta ambigüedad surge justo de esto. Cuando tengamos este lesionado que requiere una atención médica, tal vez no inmediata, me imagino una fractura. Ya primeros auxilios inmovilizó, hizo lo que tenía que hacer, pero se dice es que hay alumnos menores de edad, hay que hablarle a su papá y que su papá se lo lleve. O lo metemos al coche del director y el director se lo lleve al hospital. O hablamos al 911 y que venga la ambulancia. Como que tenemos esas tres maneras de sacar de alguna manera, de trasladar de alguna manera
a nuestro lesionado, pero por ahí ya empezaron situaciones de... Bien, hay puntos importantes a considerar en una escuela. En una escuela, primeramente, las autorizaciones que se permiten, ¿no? Si permites de alguna manera que se haga un traslado con el menor, ¿no? Y que el padre lo autorice, porque también tiene que existir una autorización del papá o de la mamá, entonces ahí sí se podría utilizar. Pero también tenemos que entender que depende de la lesión, es si viene o no viene una ambulancia. Si yo llamo a una ambulancia por una fractura, probablemente no lo van a considerar como una situación de urgencia, en el sentido que no pende la vida de la persona por una fractura. No sé si me explico. Entonces ahí el traslado muchas veces pues tendríamos que hablar con el padre de familia para entender si solicitamos a alguien que lo traslade o él mismo tendría que venir para hacerlo conducente. Y también recordemos que si por alguna situación yo logro convencer a una ambulancia que se lo lleve, ¿qué datos tendría que yo tomar en cuenta para evitar que de alguna manera se pierda la comunicación? Los puntos importantes que yo tengo que considerar en este caso es, primeramente, tomar los datos de la ambulancia. ¿Qué tipo de ambulancia es? Si es pública, si es privada, el número de folio, las placas, el nombre de la tripulación, el teléfono de la tripulación, que nos diga a dónde va, que anotemos de alguna manera la hora de salida, porque también ahí tenemos que considerar los tiempos de traslados, ¿no? Y si, por ejemplo, yo consideré que lo voy a llevar al Magdalena de las Salinas y hago 25 minutos de aquí donde estoy yo ubicado hasta la Magdalena de las Salinas, pero en el momento que yo le hablo al papá o a la mamá, ¿no? Que ya van en camino, ¿sí? Ellos también tienen que considerar ese tiempo, porque si ellos están más cercanos al lugar, es una probabilidad de que ellos lleguen antes. Y llegando antes, el problema es de que pues se van a desesperar porque no los van a ver. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo, no? Transferir de alguna manera toda la información de con quién se puede comunicar y que se pongan en contacto. Porque si ellos llegan a Magdalena de las Salinas y resulta que no lo pueden admitir por cualquier situación, lo van a llevar a otro lugar, pero ya no nos van a avisar, ¿no? Entonces, es mejor que tengan una comunicación constante, ¿sí? Con el familiar mismo, para que el familiar de alguna manera ahora sí llegue al lugar y no tenga la desesperación de ahora dónde lo encuentro. No sé si más o menos con eso me Sí, doy a gracias. entender un poquito esa parte. Gracias. De hecho, sí estamos haciendo un formato en donde tenemos todos esos datos de cómo valoramos inicialmente a nuestra persona lesionada, cuando ya se va. Este dato que nos dice de las ambulancias es muy bueno porque no lo habíamos contemplado. Eh, y de hecho, contemplábamos el tema de que alguien de la brigada acompañara al lesionado. Ahorita que comenta lo de la ambulancia, esto no va a ser posible. O sea, si llamamos a la ambulancia y alguien acompaña al menor o a la persona hasta que llegue algún familiar responsable, ¿esto puede ser posible? ¿O se va en la ambulancia y ya perdemos contacto? No, recordemos que es un menor de edad, entonces sí es una persona vulnerable, ¿no? Y la población vulnerable, recuerden que es la más criticada, ¿no? Más atacada en el sentido de que si yo dejo de perder de alguna manera el contacto o de vista al menor, en el sentido de que sí es súper importante que alguien lo acompañe, ¿no? Y esa persona, bueno, pues se haga responsable en el sentido que va a tener una comunicación constante y no solamente con la institución, sino también con los padres de familia, ¿no? Y tiene que esperarse hasta que los padres de familia de alguna manera lo reciban, en el sentido de que yo hago una transferencia de la emergencia, ¿no? Yo ya le paso de alguna manera la situación al papá, pero el papá la recibe y en ese momento ahora sí yo ya puedo decir gracias con permiso, ¿no? Pero hasta ese momento, antes no, porque ¿qué pasaría, no? Si por alguna situación se vuelve delicado, lo tienen que transferir por alguna situación delicada y tienen que tomar una decisión importante, ¿quién tomaría esa decisión o quién acepta esa decisión? No sé si, que también igual son puntos o detalles muy finos. Exacto, sí, sí, sí. De acuerdo, pues gracias, ya lo iremos valorando, pero ya me ayuda bastante. Muchas gracias. Para servirle. Bien. Vamos a ver otro tema
importante que de alguna manera voy a tomar, nada más que esto quería que me ayudaran para ver si se logra ver el tema de sistema de alerta temprana. ¿Me podrían indicar si lo ven, por favor? Sí, sí se ve. Bien, muchísimas gracias. Voy a tocar ahora un tema un poquito más especializado, ¿no? Que es el sistema de alerta temprana. ¿Qué es un sistema de alerta temprana como tal? ¿No? Bajo sistemas de Naciones Unidas, de alguna manera, ¿sí? Es el monitoreo de los fenómenos perturbadores para una reacción unificada y coordinada entre las personas, de alguna manera, de gobierno y las personas civiles, ¿sí? Estas lo que hacen es establecen un modelo a seguir para salvaguardar la vida y los bienes de cada uno de nosotros. Y de alguna forma se tienen que crear un monitoreo, ¿sí? Donde tenemos que hacer una difusión de todos los riesgos y un sistema de alerta para hacerlo de tal manera que tiene que ser comprensible, oportuna y fiable. Y ahora sí, brindar esa información a toda la población. Tenemos que desarrollarlo de tal manera que tiene que ser tanto un sistema estratégico, táctico y operativo para de alguna manera llegar a un análisis de los fenómenos perturbadores y ahora sí replicar de alguna manera este monitoreo hacia toda la población. Tenemos que evaluarlo de tal manera que crear un protocolo de alerta común. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ¿por qué se crea toda esta parte? Viene un poquito más atrás en el marco de acción de Giobo, ¿sí? Donde dice que tenemos que reducir el riesgo de desastres para, de alguna forma, darle una prioridad, tanto nacional como local, ¿sí? De una base institucional de aplicación. Identificar y evaluar y vigilar el riesgo de desastres y potenciar una alerta temprana, ¿no? Un aviso que nos dé por lo menos un tiempo de accionar. Y todo el mundo conocemos la alerta sísmica, ¿no? Que nos avisa con 50 segundos de antelación en el caso de una situación de emergencia. Pero no solamente es la única la alerta sísmica, la tenemos como una alerta temprana. Y de alguna manera también en el marco de Sendai, que se crea en el 2015, nos dice claramente que tenemos que crear estrategias para una reducción del riesgo de desastres, ¿no? A nivel nacional y a nivel local. Y esto tiene que ya estar implementado desde a partir del 2020. No sé si lo ven ahí claramente, donde todos los países que firman de alguna manera este convenio trabajan para hacerlo, ¿no? Y nuevamente dice y habla de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, bueno, pues de alguna forma tenemos varios tipos de amenazas donde nos pueden afectar y dañar y sobre esas mismas tenemos que crear, ¿sí? Tanto entender claramente cómo funciona y cómo opera de alguna manera el desastre, ¿sí? Tenemos que crear un sistema de monitoreo y un análisis de ellos y crear de alguna manera sistemas de comunicación para dar una respuesta de alguna manera, una difusión a toda la población y ahora sí también prepararlos como tal, ¿no? Y esto, bueno, pues se ha llevado a cabo ya durante varios años, ¿sí? En diferentes lugares y países donde ha estado trabajando fuertemente. Y si se dan cuenta, bueno, a los países a los que más de alguna manera le apuestan son a los países llamados emergentes, ¿no? Lo que es África, al sur de Asia, ¿sí? Y América Latina. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que, bueno, pues es donde se ha creado mayor las emergencias. No sé si recuerdan hace algunos años cuando fue el sismo de Haití, que prácticamente pues se perdió todo ahí en ese país, ¿no? Entonces ellos le apuestan de alguna manera de que tiene que haber un protocolo donde evitar toda esa tragedia completa, ¿sí? Y para eso, bueno, pues tenemos que diseñar de alguna manera todas las medidas, ¿sí? Para poder crear los sistemas. Estos sistemas, bueno, pues tiene que identificar y analizar, ¿no? Todas las capacidades de cada uno de los países y saber exactamente cómo pueden resolverlo, ¿no? Y ya de alguna forma, pues sabemos que no hay tanto dinero en el mundo como en otros años, ¿sí? Y no fácilmente, sino ahora lo que te pide la ONU es de que entiendas de alguna manera lo que vas a hacer, ¿sí? Y que te hagas responsable de alguna forma de todo lo que vas a llevar a cabo. Es como si compramos un carro. Bueno, pues a lo mejor nos alcanza para comprar el carro, pero nuestra responsabilidad es de que ahora que el carro tenga una póliza de seguro, ¿no? Y esa póliza de seguro, pues que tenga una cobertura amplia para cualquier situación o siniestro que de alguna manera nos puede pasar. Entonces, si nos impactamos contra algún muro, si nos impactamos contra algún vehículo, pues sabemos que también igual
pues tenemos que tener una responsabilidad en ella misma. Y por eso la póliza de seguro pues te amortigua un poquito esa parte, ¿no? Lo mismo pasa ahora de manera macro, ¿no? O sea, ya más grande, donde dice, bueno, tienes una probabilidad de que tengas eventos sísmicos en México, porque, bueno, pues las placas con las que converges, de alguna manera están en constante movimiento. Y como tal, pues necesitas de alguna manera avisarle a la población para que evitar en la medida de lo posible toda una catástrofe, ¿sí? Entonces, en México lo que crea son 4 componentes, donde primeramente existe la parte de la identificación, ¿no?, del riesgo, ¿no?, asociado con los fenómenos perturbadores. Los tenemos 6, clasificación de 6, ¿no?, donde es el geológico, el hidrometeorológico, el químico sanitario, organizativo, ¿sí?, astronómico, y de todos ellos, bueno, ahora sí, vamos a hacer un sistema de medición y monitoreo, ¿no?, para ir viendo exactamente. Si entramos, por ejemplo, en la página del CENAPRED, constantemente se está viendo el Popocatépetl, la actividad volcánica que tiene, porque es un volcán activo que constantemente hace exhalaciones, y bueno, pues en algún momento podría llegar a hacer alguna erupción volcánica, ¿no? No podemos estimar cuándo, pero la ventaja es de que igual se colocan sensores para que nos avise cuando ya de alguna manera está haciendo un movimiento bastante fuerte, y por lo menos tener un tiempo para poder evacuar a la población más cercana, ¿sí? Después de eso, bueno, pues tenemos que crear una difusión de alertas públicas, ¿no? Tenemos sistema de perifoneos, en el caso de la Ciudad de México, donde pues bueno, hay unos postes con algunos altoparlantes y esos mismos nos avisan, por ejemplo, ahorita que hay una alerta sísmica. Además de eso, pues nos piden que en algunos establecimientos grandes mercantiles contemos con sistemas de alerta sísmica internos. Esto es porque si los altoparlantes que están en el exterior no alcanzan a llegar de alguna manera el audio a los inmuebles, pues por lo menos ya tengamos unos internos para que nos podamos activar y mover, ¿no? Y además de eso, pues tenemos que tener planes de respuesta o de contingencia, ¿no? Saber qué hacer, y es lo que estábamos platicando en su momento, ¿no? Si tenemos que evacuar, si tenemos que replegarnos, si tenemos que salir, si tenemos que quedarnos, ¿no? Ya eso depende muchas veces de qué me atañe tanto adentro como afuera. Y bueno, pues aquí tenemos todos los sistemas de alerta en México, ¿sí? El primero, pues, es el sismológico, que, bueno, pues desde en un principio, más o menos en 1910, eran algo un poquito diferente porque, bueno, eran serenos, no sé si habían escuchado esa parte, que eran unas personas que venían con una lamparita y nos avisaban, ¿no? Si venía algo, ocurría algo, pero pues prácticamente ya eran casi en el momento. Actualmente, pues bueno, ya tenemos sensores en la República Mexicana, como lo vimos anteriormente, y esos sensores, pues por lo menos me pueden avisar con por lo menos 50 segundos de anticipación, siempre y cuando venga de la costa, ¿no? Además de eso, bueno, pues el monitoreo del volcán Popocatépetl, que habíamos platicado, ¿sí? También tenemos para ciclones, ¿sí? Prácticamente, a veces nos llegan a decir, ¿no?, las temporadas de lluvias, cuando hay una probabilidad de lluvia y qué tan fuerte pueden venir, pues nos pueden avisar con 72 horas. El problema es de que sí puede venir con mucha fuerza, pero no sabemos exactamente dónde va a caer, ¿no? Eso ya lo podemos checar casi con unas 2 horas de anticipación. Los tsunamis también, digo, no hemos tenido tsunamis tan grandes como los que ha padecido Japón, pero pues también la ventaja es de que ya nos avisa con un tiempo anticipado para que por lo menos en las costas del Pacífico mexicano se pueda trasladar, ¿no?, o podamos evacuar a la población, ¿sí? Con el fin de que pues de alguna manera no les afecte tanto. Y bueno, pues también existe una de incendios forestales. Esta incendios forestales, bueno, pues ellos lo que están viendo es monitoreando la temperatura de alguna manera de algunas áreas verdes, y cuando detectan que existe un incremento de temperatura, pues saben que hay una probabilidad muy grande de ocurrencia de un incendio, y como tal, bueno, pues van indicando a la población cercana. Y además de eso, pues es el Meteorológico Nacional, ¿no?, que sabemos que tienen un pronóstico de lluvia, de que también de alguna manera, pues no solamente es lluvia, sino ciclones, vienen huracanes, ¿no? Y qué tanto de alguna manera la precipitación puede llegar a concentrarse en algún punto. ¿Qué consideraciones tenemos que tener, no? Primeramente, sí, tiene que
sabemos que vivimos en una zona de riesgo y de alguna forma no podemos cambiar la situación, ¿no? Es muy difícil reubicar ya algún punto de la Ciudad de México porque prácticamente todo el espacio está ocupado. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es diseñar medidas de mitigación, ¿no? Y en algunos, por ejemplo, pues en algunos edificios que salieron afectados o dañados por los sismos, lo que se hacen es un refuerzo. En algunos otros, pues de plano se tuvo que demoler el edificio porque ya no tenía una solución. Entonces ahí se va trabajando poco a poco. También consideremos que depende de las zonas donde estamos, si es en la zona del lago, en una zona de transición o en una zona de lomas, pues también igual los impactos del fenómeno sísmico varía bastante, ¿no? Crear de alguna manera los temas de alerta temprana, pues para involucrar de alguna forma a toda la población, ¿no? No al 100% llega esta información y se tiene que buscar los mecanismos o las herramientas para poder de alguna manera informar a todos, ¿no? Y poder de alguna manera moverse o trasladarse o prepararse por lo menos para la situación, ¿no? En el caso muy puntual de la Ciudad de México, bueno, pues sabemos que el fenómeno sísmico sí nos atañe y pues también igual en temporada de lluvias hay algunas zonas donde se incrementa la precipitación y se crean inundaciones, ¿no? O encharcamientos. Entonces también igual hay medidas preventivas donde pues tendríamos que limpiar de alguna manera o checar los cárcamos, ¿no? Limpiar el desagüe, los drenajes, igual evitar tirar basura para también no tapar las coladeras, ¿no? Y todo eso pues nos ayuda también un poquito a bajar de alguna manera o a mitigar el riesgo, ¿no? Y pues bueno, siempre es bueno aprovechar todas las tecnologías para mejorar los sistemas, ¿no? Buscando mecanismos de previsión más eficaces, ¿sí? En la búsqueda de reducción de daños y pérdidas. Y ahora sí, con todo esto, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer, no? Una gestión integral de riesgo. ¿Qué es una gestión integral de riesgo? Bueno, pues, habían escuchado antes las temporalidades del antes, durante y después, ¿no? Antes de todo ello, pues, ¿qué tenemos que crear, no? Y ya a nivel macro, de alguna manera, o sea, en una ciudad, pues, primeramente tener una planeación del desarrollo. Sabemos que ya son muy pocos los espacios donde están bien planeados y bien desarrollados, ¿no? Crear un ordenamiento territorial. En el caso del ordenamiento territorial, algo muy importante es de que ahora ya de alguna manera quien autoriza los permisos tiene que ser responsable del inmueble. En el sentido de que si yo trabajo en alguna alcaldía de protección civil y me piden autorización para construir algún inmueble o alguna infraestructura, ¿sí? Yo tengo que firmar un documento y en ese documento me hago corresponsable de alguna manera si llega a fallar la situación, ¿no? Si llega a fallar porque, pues, a lo mejor el tipo de subsuelo no era el adecuado, ¿no? Y se empieza a hundir mucho más que de alguna manera el peso que tiene el inmueble, ¿sí? Sabemos que va a tener una afectación. Si yo sé que hay alguna falla geológica ahí o que muy probablemente llega a pasar alguna falla geológica, pues también lo mismo, ¿no? Yo me estoy haciendo responsable, ¿sí? Y yo seré de alguna manera enjuiciado por haber tomado una mala decisión. Además de eso, bueno, ya existen reglamentos de construcción donde sabemos que tienen que ser edificios antisísmicos. Entonces, todos los edificios que tenemos en reforma y los más recientes, pues tienen que soportar un sismo de una magnitud de 8.5 por lo menos. Entonces, ahí de alguna forma, me ayuda también a mitigar el riesgo. Y bueno, pues crear políticas de vivencia ambiental y género social, ¿no? Que pues también se ha estado trabajando, digo, todavía hay mucho por hacer, pero por lo menos si comparamos con unos años anteriores, ya existen por lo menos sanciones severas para las personas que autoricen, ¿sí? Ciertas situaciones que crean o construyan el riesgo. Además de eso, bueno, pues también tenemos que existir o debe existir la gestión correctiva, ¿no? ¿Qué pasa casi en el momento que pueda llegar a suceder, ¿no? Primeramente tenemos que considerar una reubicación, ¿no? Mitigar de alguna manera el daño o las pérdidas que se puedan crear, ¿no? Crear una preparación a la población misma, ¿sí? Crear un sistema de alertamiento y hacer una transferencia del riesgo, ¿no? Una transferencia del riesgo es, por ejemplo, si en una zona específica de la Ciudad de México está lloviendo puntualmente y se está haciendo una inundación, ¿qué hago? Bueno, en los cárcamos se puede mover el agua, ¿no? Y traspasar el agua hacia otras zonas para evitar que se inunde esta zona.
En la gestión reactiva ya es durante, de alguna manera, la situación de emergencia. Aquí, ¿qué tengo que tener, no? Unas respuestas y atención de emergencias claras y oportunas, ¿sí? A quién tengo que llamar, cómo tengo que llamar, ¿no? Hacia dónde me tengo que mover, ¿no? Y tengo que atender una gestión de crisis y entender claramente una continuidad de operaciones, ¿no? Hay algunos lugares estratégicos, como por ejemplo hospitales, que no pueden dejar de funcionar, o tienen que seguir operando aún a pesar de la emergencia, porque sabemos que van a haber personas lesionadas o van a haber accidentados. Entonces, sobre ese mismo, pues tiene que seguir trabajando. Y bueno, pues al final, de alguna manera, posterior a eso, tenemos que detectar áreas de oportunidad para crear una recuperación y una reconstrucción, ¿no? Y ya le llaman construcción resiliente porque, bueno, no tiene que ser lo mismo que anteriormente se hizo, tiene que ser algo todavía mucho mejor, ¿no? Para poder crear esta parte. Bien, aquí, por ejemplo, podemos ver de alguna manera, ¿sí? ¿Qué tanto llega a afectar, no? Por ejemplo, en el caso de los tornados, bueno, casi no, esto es más de Estados Unidos, pero en algunas zonas, pues sabemos que sí llega a afectar algunas casas, pero sabemos que las tormentas severas todavía afectan mucho más las viviendas, los ciclones tropicales todavía llegan a afectar mucho más y todavía de alguna manera los huracanes, ¿no? Donde en cierta manera pues sabemos que tanto llega a afectar, ahí lo vemos en niveles y ahora sí también en espacios de alguna manera que afecta. Y lo curioso es también los tiempos, ¿no? El tiempo, por ejemplo, de un tornado, bueno, pues en una hora de alguna manera ya pasa a la emergencia, lo mismo que un sismo, ¿no? Un sismo pues prácticamente son segundos que llega a mover la tierra y en esos segundos pues sabemos que genera un gran daño, ¿no? Afortunadamente no tenemos sismos tan recurrentes en el sentido de que generen daños tan grandes como el último que tuvimos en el 2017, pero sabemos que cuando llega un sismo de una gran magnitud, es muy probable que pues genere daños y pérdidas importantes y mucho más impactantes que algún otro. ¿Cómo operan los sistemas de alerta temprana? En el caso, por ejemplo, de los sistemas hidrometeorológicos, bueno, si se dan cuenta, no es solamente una página o un punto específico, sino lo que se tiene que hacer es un análisis y una revisión de varias plataformas, ¿no? Hay satélites que miden ciertos detalles y esos detalles se tienen que conjuntar. Entonces aquí podemos ver exactamente qué es lo que me va a impactar y en qué tiempo de alguna manera me puede llegar a impactar, ¿no? No es tan fácil, de alguna manera, a veces, cuando vemos el pronóstico del tiempo en las noticias, ¿sí? Pues dice, va a llover y resulta que no llovió. Y bueno, pues también, si vemos geográficamente la Ciudad de México, pues es un punto muy pequeño comparado de alguna manera con los recorridos y todos los puntos específicos donde a lo mejor llovió en el Estado de México, llovió en Morelos, o en alguna otra parte, ¿sí? Y ahí sí impactó un poquito más, ¿no? Entonces sí, no es tan, a veces tan certero. Bueno, pero todavía esto creamos de alguna manera plataformas. Estas plataformas, ¿sí? Es lo que nos brinda de alguna manera toda esta parte para poder mover, ¿no? Todo un sistema de emergencias completo. ¿Y qué esperamos de alguna manera de un sistema de alerta temprana? Pues obviamente que me avisen con una anticipación tal que yo pueda de alguna manera generar un protocolo de actuación donde no me impacte o por lo menos me impacte un poquito menos. Eso sí es lo que yo de alguna forma tengo que hacer, ¿no? Entonces, para eso, bueno, pues tenemos que también tener todas las herramientas completas, ¿no? Si hacemos análisis perdón, ¿alguien estaba hablando? Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos análisis. Esto depende de alguna forma en ciertos inmuebles o establecimientos. Sabemos que, por ejemplo, estaciones de carburación, ¿no? O gaseras. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Sí. ¿Me ayuda a apagarlo, por favor? Gracias. Sí. Aquí, por ejemplo, si yo tengo de alguna manera una estación de carburación o una gasera, en esa gasera, si por alguna situación llega a explotar, sabemos que su radio de alguna manera o su afectación va a rebasar sus perímetros de su superficie, ¿no? Y esta misma, de alguna manera, tendríamos que ver o entender a qué va a impactar, ¿no? Si al lado tenemos una zona habitacionales o si tenemos escuelas o si tengo alguna otra empresa que
pueda llegarse a concatenar porque manejo sustancias químicas peligrosas, ¿sí? Aquí es donde pues tengo que ir viendo y analizando esta parte. Para crear de alguna manera un sistema grande, por ejemplo, ya si estamos hablando en una situación eh, de una contención o una emergencia muy grande, pues tenemos que entender claramente cuál sería su radio de afectación. Y yo voy a, por ejemplo, poner el Parque Industrial Iztapalapa. Hay unas empresas donde sí realmente impactan bastante, ¿no? Tienen sustancias químicas peligrosas que, bueno, pueden generar un impacto hasta 250 metros cuadrados. En esa superficie de los 250 metros, bueno, pues tendría que ver o entender de alguna manera, ¿sí? ¿Cuáles serían mis salidas? Y para crear mis salidas, ¿sí? Yo puedo crear un sistema de comando de incidentes donde esté fuera de la emergencia directa, pero tengo que hacer una contención. Esa contención que es cerrar de alguna manera todos los espacios para solamente brindar las salidas, pero evitar las entradas, ¿no? Y ahora sí tendría que evacuar toda la zona completa. Al evacuar la zona completa, que también que tengo que considerar, ¿no? Tengo que considerar de alguna manera la velocidad del viento, la humedad, ¿sí? Si va a llover, ¿por qué? Porque en todo esto también, si son gases y los gases de alguna manera van a caminar, pues también esos hacia dónde podría llegar a impactar, ¿no? Además de eso, tengo que considerar también zonas estratégicas, ¿no? Si yo tengo maderas, ¿no? Cerca de ahí y sabemos que en una explosión pudiese de alguna manera generar un chispazo, ese chispazo sabemos que nuevamente se va a incendiar, ¿no? Y de al otro lado tengo algún laboratorio o tengo tianguis, entonces tengo que entender claramente qué es lo que tengo que contener para todo eso. ¿Qué más falta de alguna manera? Bueno, pues siempre en los sistemas de alerta temprana no puede ser solamente una persona que tenga una visión multigeneral, ¿no? Sino tenemos que invitar de alguna manera a especialistas, a grupos voluntarios, ¿sí? A personas que de alguna manera estudian esta parte, ¿no? Académicos o científicos que nos ayuden también a entender otro tipo de fenómenos, ¿no? El geológico, el hidrometeorológico, ¿sí? El social, y que en cierta manera pues también tiene que incluirse para que sea todavía más integral, ¿no? Tenemos que construir un conocimiento global en base a las lecciones aprendidas, ¿no? Para crear unas buenas prácticas de sistemas de alerta temprana, ¿no? Sabemos que todavía no son 100% eficientes y tenemos que mejorarlo, ¿no? Y para mejorarlos, de alguna manera, tenemos que entender claramente cómo podemos mejorarlos y cómo podemos concientizar a la población para evitar que de alguna manera se cree una catástrofe, ¿no? Crear una mayor difusión de los peligros y amenazas de la zona. Así como lo tenemos, por ejemplo, para el sismo, pues tendría que haber también para todas las demás amenazas, ¿no? Y en cierta manera, pues sabemos y vivimos los que estamos viviendo constantemente aquí en la Ciudad de México, prendemos las noticias y por lo menos una vez a la semana hay un incendio en algún lugar, ¿no? Y no es un incendio pequeño, es un incendio grande. Entonces tenemos que buscar también las medidas de mitigación y hacer un monitoreo más eficiente, ¿no? Para tener un mejor tiempo de respuesta tanto de la ciudadanía como de los cuerpos de emergencia, ¿no? Y bueno, pues algo muy importante también es preparar los cuerpos de emergencia con los grupos voluntarios, empresarios y autoridades correspondientes. El problema es que a veces no existe el mismo lenguaje y a veces desconocemos de alguna manera qué tipo de riesgo es el que nos está afectando, ¿no? Entonces ahí limitamos un poquito, ¿no? Y llegó a pasar, por ejemplo, en el 2017, que venían algunos países a ayudarnos para poder de alguna manera encontrar más rápido a las personas y a veces por la falta del idioma o por el desconocimiento de las herramientas que traían ellos, no se permitía de alguna forma el acceso a los extranjeros, ¿no? Y lo mismo con los cuerpos voluntarios, ¿sí? Y bueno, pues también, ¿qué más que desarrollar los simulacros? Que los simulacros, pues a final de cuentas es ver exactamente y analizar si lo que todavía el conocimiento y la experiencia nos sirve de alguna manera para atenderlo, ¿no? Como tal, pero crearlo en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles que de alguna manera tenemos, ¿sí? Tristemente, el único simulacro que hacemos general, pues es el del sismo, pero pues tendríamos que practicar también otros más, que es una probabilidad mediana que pudiésemos llegar a afectar. Y bueno, pues de alguna manera también los grupos voluntarios son personas que se preparan, ¿no? Pero pues siempre se les recomienda de alguna manera prepararse un poquito más en base a lo profesional, ¿sí? Para estar en un nivel
que pudiésemos de alguna manera trabajar, ya que ellos trabajan pues de manera voluntaria, como se dice, pero pues tienen que entenderse con las autoridades y con algunos otros cuerpos, ¿no? Aquí haciendo el último análisis que tiene la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, esta fue en el 2020, ¿sí? Donde de alguna manera vemos las emergencias que de alguna forma han recabado, ¿no?, en los últimos años. Podemos ver que en derivado de los socioorganizativos son de los más altos, ¿no? Entonces, no siempre es el que me ayuda, sino veo de alguna manera otro más, ¿no? Uno pensaría que sea el hidrometeorológico, pero curiosamente el que yo veo es el socioorganizativo o el que la gente de alguna manera se queja más, ¿no? Y el químico tecnológico está en segundo lugar. Bueno, pues tenemos unos incendios, una gran cantidad de incendios impresionantes recientemente y ha rebasado de alguna manera también otros, ¿no? Que igual la parte de inundaciones o encharcamientos. Y bueno, pues aquí nada más es cómo detectamos y cómo creamos los sistemas de alerta temprana. Aquí podemos ver la Ciudad de México. Si se dan cuenta, tenemos varios colores, ¿sí? Dependiendo de alguna manera de la zona, qué tanto impacta en un sismo. Y ahora sí, con eso, de alguna forma sabemos que no todas las zonas son iguales y no todas se comportan de la misma manera, ¿no? Y como tal, sabemos que van a haber zonas más vulnerables que otras. Ujú. Y bueno, pues nada más tenemos que considerar que de alguna manera, pues aquí vivimos en personas multifacéticas, ¿no? Donde pues tenemos la parte logística, nutrición, protección, ¿no? Y el agua, que de alguna manera es importante, y recordemos que en el 2007 se corrompieron varias tuberías de agua, ¿no? Entonces tenemos todavía algunos campos, ¿no? Algunas partes de recuperación, educación, ¿no? De alimentos, de salud, ¿sí? Entonces todas ellas son esenciales y de alguna manera son estratégicas para una situación de emergencia. Entonces, tenemos que también valorar esa parte y de alguna manera protegerlo, ¿no? Porque ellos son los que nos van a dar, ¿no?, y la parte primaria para poder subsistir en caso de un colapso general, ¿no? Y pensando de alguna manera, por ejemplo, en un sismo de una magnitud 9, sabemos que el 90% de la Ciudad de México se colapsaría. Bien, pues yo quiero igual dar la apertura nada más abierta a todos para abrir los micrófonos. Si tienen alguna duda, por favor. Profesor, yo sí. Sí, Darle las adelante. gracias, dar las gracias. Excelente exposición, muy completa, muy abierta. A mí me quitó una duda que yo tenía. Muy amplio, muy enriquecedora. Muchísimas gracias. Servirle. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, adelante. Ingeniero, tenemos una duda sobre la brigada de primeros auxilios. Sí, Para pertenecer a esa brigada, ¿únicamente es personal médico? no, no, por eso es primeros auxilios. El primer auxilio puede ser desde una llamada de emergencia hasta una atención, pero no una atención invasiva, en el sentido que no vamos a hacer alguna cirugía. No sé si me explico, por eso nada más son primeros auxilios, ¿no? Entonces, hay un curso de primeros auxilios donde pues tenemos que prepararnos y en cierto momento saber que tenemos limitantes. Y por eso existe la transferencia de la emergencia. La transferencia de emergencia es, si yo sé que la persona de alguna manera va a requerir algo más que solamente una venda, ¿no?, o una atención por algo sencillo, pues entonces yo tengo que llamar a un cuerpo de emergencia y simplemente yo hago una acción de contención en lo que llega el cuerpo de emergencia y ahora sí le transfiero la emergencia. No sé si me doy a entender con eso. Sí, claro. Para pertenecer a esta brigada o para poder tener este tipo de brigadas, creo que es importante tener algún curso de RCP o algo así. ¿Qué ¿No? instituciones serían como las más recomendadas para poder brindar este servicio? Bien. En el caso de la Ciudad de México, todos los que son responsables oficiales de protección civil o lo que anteriormente se llamaba tercer acreditado, cuentan de alguna manera con un registro.
ese registro de capacitador como tal, ¿sí? Les permite de alguna manera brindar un servicio de atención de capacitación. Yo les recomiendo que evalúen varios, ¿no? Yo, por ejemplo, he invertido mucho en capacitación y todo el tiempo me dedico más a la capacitación que a la creación del documento del programa interno de protección civil. ¿Y por qué? Porque yo simplemente tengo que dejar sembrada una semilla de conocimiento a la gente que va a continuar ahí. Yo solamente llego, hago un documento y me voy, ¿no? Y no puedo estar todo el tiempo. Entonces, cuando pasa una emergencia, yo no voy a estar ahí, sino todos los que están directamente trabajando todos los días. Y son los que tendrán que resolver la situación de emergencia. Mi responsabilidad que es darles todas las herramientas, ¿no? Darles toda la información completa y toda una preparación para que ahora sí ellos afronten la emergencia y puedan sacarla adelante. Ok, bueno, de mis dudas serían todas, solamente que para, bueno, para el poderme conectar a la sesión, lo hice vía telefónica, Sí, vía, la liga que me mandaron no me permitió acceder, entonces estoy conectada tanto con mi compañera Harumi como vía telefónica. Mi nombre es sí, Eunice. ok. No sé si quiera que le haga llegar alguna información o algo para que pueda más o menos entender y si es necesario alguna capacitación, bueno, pues de alguna manera estamos a sus órdenes. Por supuesto, no sé si quiera que le proporcione mi correo electrónico. Si gusta, le mando un mensaje por, sería por Sí, si me pueden el, mandar por privado, está bien. perfecto, se lo envió por privado Sí, entonces. Sería el excelente, correo que nos muchísimas hizo gracias. llegar la liga, ¿verdad? Sí, si gusta por ese medio. Ok. Sí, excelente. ¿Alguien más tiene alguna duda? Hola, ¿qué tal, Francisco? Hola. Bueno, yo solamente quisiera saber si puede apoyarme con un dato. Agradezco mucho Sí. su presentación y esto me hizo reflexionar sobre la importancia justo de los señalamientos, ¿no? Hace Ajá. poco yo estaba contactando una empresa que me parece que es particular y el costo de estos servicios es elevadísimo. Entonces quisiera saber si usted podría proporcionarnos algún dato en donde pues sí tengan como consciente esta parte y no pues sobreevalúen el costo. No sé si hay alguna información o solo es la forma en que se puede hacer estos procesos a través de estas empresas o algo del gobierno. No sé si me doy a entender. Claro, de hecho los señalamientos, bueno, lo que sí nos marca la norma es que tengan que ser fotoluminescentes, que brillen en la oscuridad, eso quiere decir fotoluminescentes, ¿no? Ok. Eh, por ejemplo, pues tienen un precio aproximadamente de 50, 60 pesos. Ajá. Digo, ya dependiendo del número o la cantidad de señalamientos que necesite, ¿no? Obviamente rutas de evacuación, a lo mejor si tiene puertas de emergencia, pues bueno, ponerle salidas de emergencia, extintores y de alguna manera pues también la parte de riesgo eléctrico, que son como los esenciales. Hay más, dependiendo también de la magnitud y el tamaño del inmueble, ¿no? Se ponen acorde de alguna forma que de diferentes ángulos se alcance a ver el señalamiento para que me ayude a orientarme hacia una evacuación. Para eso me sirven los señalamientos. Ok, sí, ¿y uno puede colocar estos señalamientos o necesita este tipo de orientación? Porque más que nada la empresa yo creo que es lo que te vende, ¿no? Como que lo pone en puntos estratégicos o en donde debe de ser. ¿Cómo debe de ser este proceso? Bien. Aquí, por ejemplo, hay dos opciones. Una, si uno lo puede poner, no hay ningún problema. Nada más la recomendación que hace y la autoridad a veces, muchas veces que llega a revisar el inmueble, pues tiene que ser libre de cualquier obstáculo que no interfiera. La altura no es tan impactante, sino dependiendo de los muebles que yo tenga. Si yo tengo, por ejemplo, grandes almacenes o tengo racks, ¿no? Pues obviamente pues ya no alcanzo a saber hasta arriba, ¿no? Y la gente nunca voltea a ver al techo. Entonces tiene que ser también una distancia prudente donde pues la persona promedio pueda alcanzar a visualizarlo. Que estamos hablando en un espacio aproximadamente entre 1,60
y 2 metros, ¿no? 2,20 a lo mucho. No sé Ok. si más o menos me explico con eso. Sí, Y sí, sí, pues sí, igual, Francisco. nada más que sea visible. Si yo, por ejemplo, tengo varios habitaciones o salones, ¿no? Pues lo ideal es de que cada salón, si cierran la puerta, pues obviamente se va la luz, como ocurre, por ejemplo, en el sentido del sismo, ¿no? Pues, ¿qué me tiene que hacer? Pues que por lo menos algo me diga, aquí por aquí puede salir. A eso me refiero, ¿no? Con esa parte. Ok, ok. Entonces ya, Por ya poco último, a poco vamos, solamente, vamos entendiendo, ¿no? sí, sí, Ujú. gracias. Por último, Claro, sí. esta empresa nos vendía como un documento que respaldara que el lugar ya estaba, pues, condicionado, ¿no? Con estos señalamientos. ¿Eso es obligatorio? Mm, No, no, no. O sea, tener señalamiento sí es obligatorio como tal, lo marcan las normas, pero como condicionarte tampoco. O sea, eso no. Ok. Hay de alguna manera nada más lo que te marca la norma 2 para extintores es dependiendo del tipo de inmueble, si es de mediano, bajo o alto riesgo, es la cantidad, por ejemplo, de extintores. Pero igual nunca te dice la capacidad de cada uno, ¿no? Ya eso Ok. más bien es a conciencia de cada quien según los componentes de combustibles que tenemos, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias, Francisco. Agradezco su atención porque creo que al no saber de estos temas, justo pues pueden entrarnos estos miedos y soltar una cantidad de dinero que pues no es la necesaria, ¿no? Más bien es que luego se aprovechan de uno. Entonces, Claro. agradezco mucho. Gracias. Siempre busquen, ahora sí que como cuando no estamos muy a gusto de un doctor que me recetó algo o que me diagnosticó algo, ¿no? Que buscamos una segunda o una tercera opinión. No se queden solamente con uno, ¿sí? Es bueno que vayan viendo. Recuerden que hay muchísima competencia en todo esto. Hay competencia sana, hay competencia buena y hay competencia que no es como desleal, ¿no? Desleal en el sentido de que hasta te amenazan por ofrecerte el servicio o cobrarte un servicio que a veces ni es tan bien dado. Claro, sí. Perdón, ¿tendrá algún contacto directo que pueda compartirlo para hacerlo de una manera, pues que sea gente más considerada, ¿verdad? No sé si usted Sí. podrá compartirlo. Claro, si gusta le voy a compartir mi número telefónico, Ok, este, si no hay ningún problema, ¿verdad? Con la gente que tenemos aquí. Lo puse ahí en el chat. Ah, pero déjame lo pongo para todos. Es que ok. ya para todos, ¿sí? Y de alguna forma, este, lo ideal es de que primero tengamos una plática previa, una revisión de alguna manera del inmueble, dar todas las sugerencias, opiniones y sobre eso mismo trabajar. De hecho, les voy a compartir un video, este video lo estamos diseñando, depende del tipo de inmueble, ¿no? Para saber exactamente qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Y ya con esto, pues prácticamente terminaría, nada más déjenme, ay, ya no puedo, ya lo ven, ¿verdad? Ah, sí, 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 muchas Sí, gracias. bien. Perfecto, Eh, gracias. Este es de un inmueble que de alguna manera estamos trabajando. La intención de bueno, este es un video silencioso porque la asociación de alguna forma es muy silenciosa, entonces me piden de favor que no ponga algún ruido. Si se dan cuenta, es el inmueble como tal, lo creamos en un modelo 3D y esto lo que hace es, primeramente, analizar realmente quiénes logran a salir en caso de un sismo y quiénes todavía no alcanzan a salir y qué se tiene que hacer, ¿no? Entonces, lo que buscamos es mostrar a todos, porque luego hay muchísimos visitantes. Este se va a poner en las pantallas que tienen en los pasillos para que la misma gente entienda claramente qué es lo que debe de hacer, ¿no? Y si se fijan como tal, es una simulación del inmueble. El inmueble como tal, así como ustedes lo ven, es el real, ¿no? Donde colocamos ahí los señalamientos que tienen puestos ellos mismos, ¿sí? Y ahora sí, ellos cuentan con dos salidas de evacuación. Una es la principal donde tienen los accesos y otra es una ruta alternativa que es una salida de emergencia, ¿no? Que es la que están viendo actualmente, ¿no? Y de ahí, bueno, pues también igual que se tiene que hacer, ¿no? Ya en el segundo piso, no todos alcanzan a bajar porque, bueno, pues es un poquito grande el inmueble y como tal, pues tienen que seguir las indicaciones de los brigadistas. Ya en el último piso, si se fijan, es un auditorio
este auditorio es bastante grande y bueno, pues no van a alcanzar a salir. Entonces lo primero que tienen que hacer es ubicarse en las zonas de menor riesgo y ahora sí, dependiendo de cuando pase el sismo, lo que tienen que hacer es evacuar, ¿no? Tenemos igual 2 salidas alternativas y en estas salidas, pues simple y sencillamente, dependiendo de la cantidad de personas, es como se va desarrollando. Y bueno, con esto ahora sí concluyo mi participación y de todos modos quedo a la orden para cualquier cosa. Yo, profesor Rosario, de Instituto Sí, Marillac. adelante. Uno de los temas, digo, atractivos, sin embargo, no quisiera que sucediera jamás, fue esto de la agresión armada que venía en el título del tema. En Instituto Marillac pues tenemos jóvenes de CCH, de licenciatura y que afortunadamente gracias a la formación que damos en el Instituto Más Humana de Valores, afortunadamente no se ha dado este caso. Pero en el supuesto que llegara a suceder, ¿cuál es la actuación a seguir? Bien, primeramente tendríamos que entender si la persona es un alumno o es una persona externa al inmueble que ingresó por alguna situación. ¿Y por qué lo digo? Porque sabemos que algunos muchachos, bueno, pues de repente por problemas en casa, por problemas a lo mejor de bullying o cualquier otra situación, pues llegan a tener poca tolerancia y de alguna manera generan una agresión, pues ya de manera exagerada, ¿no? El traer un arma de fuego para detonarla. Entonces, sobre eso mismo, bueno, pues se tiene que tomar en cuenta que eh, en el foco rojo, en la zona caliente, por así decirlo, como le vamos a llamar, que sería un espacio de aproximadamente unos 30 metros a la redonda, no podríamos movernos tan fácilmente, todos los demás sí tendrían que evacuar de manera inmediata, ¿no? ¿Y por qué no todos salir corriendo? Porque la persona cuando ve que de alguna forma se van todos, pues ¿qué va a querer hacer? Llamar la atención. Y llamar la atención, ¿qué sería, no? Pues a lo mejor detonar el arma. Entonces, de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues tiene que haber personas que traten de entrar en razón con el joven, siempre y cuando sea un joven, ¿no? Aparte de eso, pues tenemos que llamar al 911 para solicitar de alguna manera el apoyo de seguridad ciudadana, ¿sí? En lo que tratamos de controlar la situación. Ya controlando la situación, ahora sí, ¿no? Si podemos de alguna manera interferir en el sentido de que no tenga que llegar a una agresión tan grande, ¿sí? Y hacerle ver esa parte, entonces con eso pues ya estamos del otro lado porque no va a jalar el gatillo. Y tenemos que también entender que somos humanos y tenemos que llegar a esa conciencia humana, ¿no? Y de sacar de alguna manera el animal que tenemos muchas veces adentro o la ira que tenemos dentro. No sé si ¿Alguien más o tiene menos alguna con otra eso. duda o comentario? Sí. Yo tengo una, por ejemplo, profesor, en el caso Sí. de un arribo masivo de pacientes al hospital, bueno, yo estoy en el APEC, un arribo masivo de pacientes, ¿cuál sería el protocolo correcto para la atención de esta? Bien, ¿tú estás dentro de un hospital o una clínica? Así es, del Hospital de la Ceguera. Sí. Ya, por ejemplo, al masivo, vamos a poner, retomando de alguna manera lo del COVID, ¿no? O algo similar al COVID, tenemos que crear un triage, ¿no? Un triage donde, por lo regular, si es masivo, puede ser que a una situación similar de alguna manera que vamos a recibir varios pacientes. Entonces, el crear el triage es de que de alguna manera los clasificamos en esa zona, abrimos un espacio un poco más grande para poder hacer una atención más oportuna y más efectiva, o sea, tiene que ser eficiente, ¿no? Sabemos que todos tienen la misma enfermedad, todos tienen el mismo padecimiento y pues simple y sencillamente tiene que ser lo mismo para todos, ¿no? Y probablemente algunos van a generar alguna reacción, eso lo sabemos, ¿no? Y no todos van a tener la misma solución, pero por lo menos con eso vamos haciendo una contención más rápida y ahora sí, ¿no? Y ya veríamos casos como muy específicos. Vale, muchísimas gracias, profesor. Para servirte. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bien, pues creo que con esto concluimos. Pues yo agradezco muchísimo a todos por su tiempo. Espero que les haya servido y de alguna manera Pregunta en el siempre chat, quedó. por favor. Sí. Dice, ¿podrían compartir los materiales de la sesión de hoy? Sí, se los compartimos con todo gusto. Bonita Este, tarde. al término de la lectura solicitamos apoyo por contado. Pues nada más fue que pidieron los materiales de la sesión, pero No, de hecho, lo de las bitácoras, ¿algún formato que tenga?
Sí, o alguna hay normativa. bitácoras, por ejemplo, de registro o normativas, y como tal, sí existe uno para el sismo, si quieren también igual se los hago llegar, y bueno, pues también de preferencia, lo ideal es crear de alguna manera documentos a la medida, ¿no? A la medida en el sentido de que, bueno, pues no todos funcionan de la misma manera y qué mejor que crearlas más puntuales. Déjenme si quieren, voy a abrir uno para que lo vean más o menos cómo diseñé yo uno. Este lo diseñé en un inmueble sencillo, con la intención de que sea un fácil llenado, porque a veces, de alguna manera, cuando llegamos a trabajarlo, no llenamos algo y posteriormente cuando aplicamos, por ejemplo, la póliza de seguro, no llegan luego, luego. A veces tardan de 3 meses hasta 6 meses. Entonces, ¿qué ocurre en esa situación? En esa situación, bueno, pues no tenemos a veces tan buena memoria como para tener la película completa y a veces se nos pueden omitir detalles que esos detalles pueden ser cruciales para la aplicación de la póliza de seguro, ¿no? Déjenme les comparto de alguna manera el reporte. No sé si lo ven, me dicen si lo ven, por favor. ¿Sí se ve? Ahora ya no los Sí, sí se escucho. ve, gracias. Ah, ok. Gracias. Bien, aquí si se fijan, es muy sencillo, ¿no? Nada más viene la fecha, la hora, el tipo de incidente, digo, para que sea un llenado rápido, ¿no? Los más comunes, sismo, incendio, robo, amenaza de bomba, riña, ¿no? Pero pues puede existir otro y por eso también damos el apartado de otro, ¿no? Cantidad de lesionados, si hubo fallecidos también, tipos de lesiones y ponemos las más comunes, que es la fractura, hemorragia, esguince, quemadura, ¿no? Y tenemos también la apertura de otro, ¿no? Igual, si ocupamos o no cuerpos de emergencia y en caso de haberlos ocupado, ¿quiénes serían, no? Bomberos, ambulancia, protección civil u algún otro, ¿no? También igual que podamos utilizarlo. Una descripción detallada de lo sucedido, ¿sí? Las personas que participaron, los que llegamos a evacuar, ¿no? Las áreas que salieron afectadas, las afectaciones del inmueble como tal, si tuvimos que aplicar o no la póliza de seguro, y de alguna manera pues ellos ya nos preguntan un monto estimado o ellos mismos llegan y dicen el monto estimado en daños, el tiempo de recuperación, reparación y reconstrucción, ¿sí? Las áreas de oportunidad como una medida de prevención para evitar nuevamente que ocurra lo mismo. ¿Quién de alguna manera hace el reporte? ¿Qué cargo tiene en el Comité Interno de Protección Civil? ¿Y cuál es el cargo que tiene de alguna manera opuesto que desempeña en el establecimiento? ¿Sí? Se fijan, hay más, o sea, bueno, se puede hacer mucho más detallado, pero lo quise hacer en una sola hoja, porque a veces el tener tantas hojas también no me ayuda tanto, y pues siempre la evidencia fotográfica a veces nos ayuda a rememorar de alguna manera o recordar ciertos eventos. No sé si con eso más o menos atendí su... Sí, muchas gracias. No sé si exista también algún formato específico para cuando hace uno los simulacros o que va haciendo precisamente, pues sí, básicamente los simulacros. Sí, el del sismo, si gustan, se los hago llegar. Ese es posterior de alguna manera al sismo, nada más es como un formato de evaluación. ¿Vale? Muchas gracias. Servirle. Perdón, una pregunta. Adelante. Estaba leyendo que apenas hace unos días, semanas, la normatividad en cuanto a protección civil cambió. ¿Qué tanto nos vamos a ver afectados nosotros como IAPs con estos cambios? Bien, siempre de alguna manera todos los cambios que se vayan a realizar no es un periodo instantáneo, es decir, de que se mete ahorita a la Gaceta y aplica al día siguiente, ¿no? Sino tiene un periodo también de transición. En este periodo de transición, bueno, dependiendo de alguna manera el tipo de inmueble y lo que desarrollan o el giro es cómo se va viendo afectado o no. En este caso, por ejemplo, lo último que ha estado cambiando es en el giro restaurantero, donde actualmente el programa interno se hace cada 2 años y actualmente se va a hacer cada 5 años para el giro restaurantero. Además de eso, los inmuebles que tengan menos de 250 metros cuadrados ya no aplica programa interno de protección civil.
solamente los superiores a ellos. Es lo que ha cambiado actualmente. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿Nadie más a través del chat o activando su micrófono? A mí se me cortó un poquito la señal, pero muchas gracias por la respuesta. Estoy agradecido. Gracias. No, gracias a ti, Alejandro. Muy bien, ingeniero, pues le agradecemos mucho su participación. Para cerrar esta actividad me voy a permitir compartir la pantalla para hacerle entrega de un reconocimiento a nombre de la Junta de Asistencia Privada por haber impartido esta actividad de capacitación titulada Planes de Contingencia, Sismo, Incendio, Agresión Armada, Inundación y otros. Firma la licenciada Arlet Ruiz Mendoza, directora de Programas Asistenciales de la Junta de Asistencia Privada. Muchas gracias, ingeniero. Con gusto se lo haremos llegar y extenderle igual esta solicitud de parte de las instituciones si nos pudiera compartir la presentación y los formatos que nos presentó. Creo que sí, con todo gusto. Sin más, Nada más, le agradecemos la participación también al grupo. A través del chat les dejamos un enlace donde nos puedan compartir sus puntos de vista en torno a esta actividad. Es un enlace para evaluar el curso. Para nosotros es muy importante su participación. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, de alguna manera. Y bueno, el problema es que me mandaron otros temas que nada más me dijo planes de contingencia. Por eso yo creo que no manejé un poquito la parte de agresión armada. Pero si gustan en algún otro espacio, también estoy disponible para que podamos desarrollarlo en caso de, y por lo menos atender esta parte puntual, ¿no? Muchas gracias, sí. Pues muchas gracias, que tengan una excelente tarde. Con gusto la grabación quedará en nuestro canal de YouTube de la Junta de Asistencia Privada para su consulta. Hasta luego. Buena tarde a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.